Salimos temprano de Bariloche y dedicamos un día a ir al Bolsón, que queda a 135 kilómetros de distancia. Son 2 horas de viaje hacia el lago Puelo, sobre la ruta 40, con caminos sinuosos entre montañas, pasando por lagos y distinto tipo de vegetación, terminando con paisajes áridos. Al llegar veremos carteles de precios de entrada, pero no se asusten, esos precios son para entrar al Parque Nacional que está a la derecha del camino, y después de un puesto de control hay un estacionamiento grande y gratuito, y al final de este está el acceso al lago. El lago se extiende de norte a sur y desemboca en el río del mismo nombre, y sobre un brazo del lago se llega al lago chileno interior, y se puede ir en catamarán desde el muelle. Consulta los horarios ya que son espaciados. El lago es de color verde azulado y sus aguas son transparentes y calmas. Tiene grandes extensiones de playas con senderos que se adentran al bosque. Se pueden recorrer grandes extensiones caminando y disfrutar a cada paso este imponente paisaje patagónico. El lago tiene un camping en su interior y cuenta con un bar kiosco, donde se pueden comprar comidas rápidas. Nosotros llevamos comida y realizamos un picnic a la sombra de los árboles. El sol es muy fuerte en esta zona y es muy recomendable el uso de protector solar.
El lugar es una opción más tranquila para vacacionar y tiene una gran propuesta hotelera, muchas actividades y lugares cercanos para recorrer, como la localidad del Hoyo. Hay actividades de trekking y cabalgatas, sumadas a los paseos en barco. En invierno se hacen actividades en la nieve sobre el cerro Perito Moreno y alrededores, y queda a 15 kilómetros del centro del Bolsón. Sin dudas es un gran lugar para visitar y recorrer, es muy tranquilo, y descansar en la orilla mirando el horizonte montañoso es muy satisfactorio. Es una gran y buena opción para no dejar pasar. Te recomiendo que el regreso lo hagas temprano, antes de las 17 horas, ya que la ruta colapsa con el tráfico y la vuelta se puede tornar de entre 4 y 5 horas de viaje. Y la opción más rápida que da el GPS es un camino alternativo de más de 1 hora sobre ripio y el resto sobre rutas de asfalto. Suscríbete a mi canal para no perderte este contenido y no olvides dejar un like y comentar abajo qué te pareció. Nos vemos en el próximo capítulo.